Pues buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión número 17. Vamos a hablar de un tema fascinante, el desarrollo de software utilizando inteligencia artificial. La realidad es que esta presentación también es válida para desarrollar software tradicional. Sin embargo, al utilizar las herramientas que ahora tenemos disponibles, tenemos una gran ventaja. Muy bien. Hoy vamos a hablar de muchos tópicos, pero nos vamos a concentrar en el cómo hacer un plan para desarrollar software con inteligencia artificial, cómo hacer un diseño de software con inteligencia artificial y cómo hacer el desarrollo del software usando inteligencia artificial. Hoy estaremos volcados en conceptos. La próxima semana y las últimas tres en realidad, estaremos solo haciendo ejercicios para conectar todos los conceptos que hemos venido hablando. Y bueno, ya saben la historia. No hay nada nuevo utilizando la inteligencia artificial. Y el tema, como les dije, es un tema muy fascinante que nos va a ayudar a entender primero un marco de trabajo con el cual nos vamos a preparar para desarrollar software con inteligencia artificial. Primero vamos a entender el valor humano, luego la tecnología exponencial. Vamos a comprender al ser humano. Vamos a descubrir la propuesta de valor, los requerimientos con propósito, cómo la inteligencia artificial al centro de todo, con un desarrollo más humano, más simple, más inteligente y más escalable, y desarrollar y construir, probar y validar, desplegar y operar, y además de ello, cómo medimos y aprendemos. Hay tres personas en las que me inspiré para desarrollar estos contenidos. Primero de ellos es Steve Jobs, el segundo es Alejandro Ruelas Gossi y el tercero es Salim Ismail, que es el hombre que habla mucho de organizaciones exponenciales. Entonces, vamos a desarrollar software que aporte más valor a partir del entendimiento del valor humano, un diseño inteligente, la IA como aliada, ciclos de aprendizaje y cómo determinamos el impacto medible. Comenzamos. Vamos a partir de primero comprender y definir el problema correcto que tenemos en este momento. Para ello vamos a utilizar los conceptos de Jobs to be done, buyer persona, cuáles son las necesidades, los dolores y las aspiraciones que se tienen al utilizar esta herramienta. Después vamos a pasar a diseñar la experiencia y la propuesta de valor. Y esto es radicalmente diferente a lo que se viene practicando de manera tradicional. Después viene la definición de requerimientos y prioridades. ¿Cuáles son los requerimientos con valor? ¿Cuál es la priorización? ¿Cuáles son los criterios? Y el backlog inteligente de pendientes que vamos a desarrollar. Y de aquí nos vamos a trasladar a pensar en una arquitectura inteligente y de decisiones técnicas que va a descubrir patrones, escalabilidad, seguridad, costos y decisiones documentadas para construir con la IA automatización, código asistido,
refactorización, documentos automáticos y calidad continua. Y por supuesto, probar con la propia inteligencia artificial y asegurar calidad. En las herramientas que usábamos en el pasado, cada vez que hacíamos el desarrollo, necesitábamos de soluciones muy complejas para hacer pruebas en volumen y en escala. Imagínate cómo probar una línea de cajas que tuviera 100 puntos de venta para medir cuál es la velocidad a la cual pueden procesarse y operar las transacciones. Había que hacer muchas cosas. Hoy con la nueva tecnología tenemos muchas ventajas al respecto. Además de ello, vamos a ver cómo vamos a desplegar todo y lo vamos a llevar a producción. Y con ello estaremos en posibilidades de ir a producción donde vamos a operar, monitorear y optimizar el desempeño de las aplicaciones. Hoy en día existen una serie de recursos computacionales que antiguamente yo tenía como un modelo fijo. Yo compraba una computadora con ciertas características y capacidades de cómputo y almacenamiento, y mis límites eran la capacidad máxima del equipo. Sin embargo, cuando abordamos la tecnología y pensamos en el cloud, yo puedo mantener la operación de manera elástica, de tal suerte que tengo una infraestructura mínima para operar. Sin embargo, a partir de los picos y desempeño que tengamos, vamos a poder crecer dinámicamente la infraestructura conforme se necesite. Y de aquí, el siguiente paso es cómo vamos a aprender a evolucionar el producto que estemos desarrollando. Con esto, lo que estoy compartiendo contigo es la oportunidad de crear algo más inteligente, más seguro, más escalable y simple. El borrón y cuenta nueva lo veo como una obligación. El desapego tecnológico para dejar de lado toda la tecnología que tú vienes utilizando es muy importante. De aquí nos vamos al siguiente tema, que es el desarrollo tradicional comparado con el desarrollo aumentado. De un lado tenemos los requerimientos congelados al inicio y del otro lado tenemos un desarrollo aumentado con IA, donde vamos a descubrir y definir todo con la propia inteligencia artificial. Antiguamente planeábamos y desarrollábamos todo en papel. Ahora podemos utilizar la inteligencia para hacer esos diseños y esas pruebas. Antiguamente, cuando teníamos modo carácter, pues teníamos una serie de columnas y una serie de renglones en texto, y era ese límite máximo de lo que cabía, se podía utilizar. Cuando llegan los píxeles y llega el software gráfico, la arquitectura de diseño cambia radicalmente. Y entonces había que iterar sobre el propio proceso de diseño. En la estructura anterior teníamos un diseño secuencial y ahora tenemos la posibilidad de diseñar experiencias inteligentes con una personalización y una naturaleza asociada a mucho más componentes. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de dispositivo que utiliza ese usuario? ¿Utiliza un smartphone? ¿Utiliza un dispositivo que tiene escáner para escanear documentos, escanear código de barras o QRs? ¿O utiliza un computador estacionario físico como un PC? Y entonces, esto nos lleva a que en la medida que aumenten la diferencia entre los dispositivos, tengo que tener en cuenta más elementos, como que la página se haga automáticamente al tamaño del dispositivo para maximizar el despliegue de contenidos y así sucesivamente.
Del lado de desarrollo tradicional tenemos una construcción larga y aislada. Del lado de la inteligencia artificial tenemos una construcción mucho más interactiva, más dinámica, pruebas al final del proceso en el modelo tradicional y ahora podemos probar y validar continuamente. Entrega única y tardía generalmente con el desarrollo de software tradicional y en el caso de desarrollo aumentado con la IA tenemos la facilidad de operar, aprender y mejorar de manera dinámica. Y así pasamos de tener proyectos que llevan un ciclo que nos permite tener esas interacciones entre las áreas y los equipos de manera integrada, el manejo de la seguridad reactiva y seguridad desde el origen, el código manual al código desarrollado con la inteligencia artificial, de entregar sistemas a orquestar valor, de pruebas al final a pruebas permanentes, de ciclos de camino largos a entregas iterativas y de especificaciones rígidas a aprendizaje continuo. Esto nos da esa dinámica que gracias a las herramientas podemos hacer porque podemos ir iterando gradualmente. Al desarrollar el software con inteligencia artificial, tenemos que pensar que es un orquestador de valor que nos lleva de sistemas aislados a sistemas de valor o funciones con valor. La orquestación comienza con la propuesta de valor. De ahí evoluciona al software que orquesta actores, datos y decisiones. Con las características clave de la IA que nos permite tener un contexto unificado, seguridad, aprendizaje continuo, escalabilidad y experiencia humana. Y así podemos tener la orquestación de valor en retail, educación, salud, gobierno, ciudades e industria. Y esto nos va a poder permitir también generar esa personalización y el aprovechamiento de los estándares vinculados en cada industria, como el caso de la industria del retail, donde Global Standard One, GS1, es quien organiza la estandarización de la identificación y codificación de productos, de unidades comerciales y de toda una serie de elementos que nos permiten colaborar e interoperar entre los participantes de la cadena de suministro y eventualmente crear un modelo orquestado extendido que nos permita desarrollarnos exponencialmente como organización comercial o de educación, de salud, de gobierno, industria o en el nicho donde te encuentres. Y de aquí viene el primer gran punto de inicio diferente. Antes pensábamos en funcionalidad y ahora tenemos que pensar en cuál es el progreso que desea tener mi cliente con la herramienta que le estoy proporcionando. O sea, yo antiguamente pensaba en un instrumento para cambiar las llantas de vehículo y yo solo pues puedo cambiar las 4 llantas quizá en una hora o más. Sin embargo, cuando hablo en progreso, ¿qué es lo que la persona quiere? ¿Qué progreso busca? ¿Qué valor y emociones y qué resultados desea? Partamos de los deseos. Yo quiero cambiar las llantas en el mínimo tiempo factible, porque el tiempo es la principal característica de medición del éxito en la Fórmula 1. El primero que llega gana. Y a partir de ahí, diseñamos hacia atrás ese progreso que aspiramos tener. ¿Qué es un job to be done? Es una definición funcional que nos permite identificar que queremos completar una tarea, cambiar las llantas. La emoción, sentirme mejor.
a tener un aprovechamiento del tiempo con alto grado de eficiencia. Un buen job puede combinar varios de estos elementos. Social, que sea aceptada y reconocida. Hoy se mide quién es el que más rápido cambia las llantas de manera pública. Que haya economía que permita ahorrar o generar valor. Y aquí lo que estamos haciendo, ahorrar tiempo y generando valor, porque el cambiar las llantas es una tarea estratégica que permite adelantar incluso en condiciones de bandera amarilla o de hacer un adelantamiento por este ejercicio que estamos haciendo. Operativo, hacer mejor y más simple. Y finalmente estratégico para anticipar y transformar. De aquí que los elementos de un job sean contexto, cuándo ocurre la situación, el actor, quién lo va a lograr, los obstáculos, qué nos los impiden, resultado esperado, qué éxito, qué significa el éxito y cómo sabemos que generamos valor. Y del lado de las especificaciones o de la industria, tenemos retail, educación, salud, gobierno, industria o directivo. En el retail lo que queremos es comprar más fácilmente sin fricciones, ahorrando nuestro tiempo, recibiendo lo que necesitamos y confiando en la marca. Es una doble confianza en el establecimiento comercial y en el producto o servicio por sí mismo. Y así vamos a tener estas especificaciones que nos van a llevar a determinar estos 5 elementos para diseñar con jobs. Empatía profunda es tener un entendimiento muy avanzado de las necesidades de los clientes. Observación del contexto, en dónde se va a celebrar esta transacción. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a validar los supuestos o las hipótesis que tenemos? Oye, voy a recibir mercancía y tengo como requisito que tengas tu factura en la mano. O voy a hacer un proceso donde voy a vender o escanear a un cliente en la línea de cajas y si me dice que el precio estaba diferente, le voy a creer. Iterar y aprender y medir el valor. Estos 6 elementos nos traen una serie de beneficios que son darle más relevancia para el usuario, mayor adopción y uso, más impacto en el negocio, mejores experiencias y confianza, equipos alineados y enfocados y aprendizaje continuo y escalabilidad. De aquí que la IA puede acelerar el código, pero la intención humana define el progreso que genera valor. Vean bien, vamos a buscar medir el progreso como una función de mayor valor. Y aquí es donde vienen ya las diferencias que ustedes empiezan a palpar. En vez de pensar en un usuario que interactúa, pensamos en una persona que vive una realidad. Cuando pensamos en la revolución del modelo de negocio que tiene Chin, ellos están pensando en un usuario que vive un contexto y una realidad diferente. El Bayer Persona es más que demografía. Tenemos que hablar de objetivos, dolores, fricciones que me causan lo que hoy utilizo, el contexto de qué es lo que voy a lograr, el lenguaje que voy a utilizar y la confianza que estoy generando con estas actividades. De aquí llegamos a un consumidor inteligente con un concepto que me encanta que se llama multidimensional. Son esas diferentes gorras en las que un consumidor puede vivir como alumno, como cliente, como ciudadano, como colaborador, como paciente o como pasajero y cualquier otra figura que adopte en el proceso de compraventa o recepción de un producto o un bien.
Y aquí pasaremos de las suposiciones a la investigación, al insight y a las decisiones. Si se fijan, estamos partiendo de un proceso de construcción donde primero identificamos el beneficiario y después qué es lo que vamos a provocar de progreso en la vida de esa persona. De aquí nos vamos al contexto donde describimos el momento, el dispositivo, el entorno, la cultura y la urgencia. ¿Cuántos sistemas se han diseñado pensando solo en el proceso sin pensar en el usuario? Y esto cambia las reglas. Aquí es donde cuando yo me pongo a soñar y visualizo, pues llego a definir cosas que me permiten planear un desarrollo de una solución con un potencial de expansión exponencial. Y bueno, diseñar las preferencias que tiene el usuario en esa experiencia que generará valor para él. Claridad, simplicidad, rapidez, confianza y relevancia. ¿Cómo voy a tener menos fricción? ¿Cómo voy a generar más confianza y más valor percibido? Aquí es donde empieza uno un mundo diferente con un enfoque totalmente volcado en el valor. La IA como copiloto del entendimiento, cómo analizo patrones, cómo segmentamos el comportamiento, cómo descubrimos insights, la fórmula de escenarios y cómo vamos a predecir las necesidades. No es lo mismo que yo esté comprando productos para consumir en mi oficina a consumirlos en mi cocina. Es totalmente diferente pedir productos para mi oficina, para mi consumo personal, que preparar un lunch para mi equipo de trabajo. Y es diferente cuando yo hago una orden con entrega a mi domicilio, cuando yo estoy solo, a que invito a mis amigos a ver el fútbol. Y entonces estas condiciones cambian el diseño de la experiencia y cambian las formas de preguntar o guiar las decisiones del usuario. Y aquí, con esto vamos a descubrir que a partir del conocimiento vamos a diseñar la acción. Ya que conocemos, vamos a entender de manera focal el requerimiento. De ahí hacemos el diseño, hacemos la construcción, definimos la métrica y los criterios para ir mejorando gradualmente. Uno de los grandes pecados que se cometen por las compañías en general está asociado a comprar soluciones que las compran porque se ven bonitas, pero el proceso de compra nos obliga a hacer una prueba con datos reales, simulando con los usuarios reales. Es decir, si estoy comprando una solución, las personas de recibo de mercancía deben de venir a evaluar las funciones de recibo de mercancía. Los que autorizan crédito también. Los que hacen las órdenes de compra también. Y así, cada grupo de usuarios tendrá una serie de requerimientos que son predefinidos y validados por un experto y se hará una calificación para poder determinar si esa solución está apta al 100% o requiere un cambio de un 20% o de un 50% o es imposible que lo pueda resolver como ha sido diseñada. Y esto nos va a poder permitir tener una solución ponderada de acuerdo a todos los requerimientos y así vamos a escoger las mejores soluciones. Lamentablemente, hay en estos procesos pues cierto tipo de entendimientos que a la larga pueden poner en riesgo
a la organización. Hay organizaciones que han ido a la quiebra precisamente porque han elegido las herramientas incorrectas y a partir de ello, una vez que empiezan a sustituir su herramienta previa, hay una caída en el desempeño que se esperaría empiece a crecer, sin embargo viene un running down hasta que provoca la quiebra de las compañías y así hay muchas. Entonces partiremos de una intención de qué es lo que queremos lograr, qué progreso o qué resultado queremos alcanzar, qué emoción vamos a sentir por ese proceso, cuál es la confianza que necesito para confiar y adoptar, cuál es el valor que percibo como valioso y relevante, cuál es el contexto, dónde, cuándo y cómo ocurre, y finalmente cuál es el dolor que me impide avanzar. Cuando yo logro cerrar este ciclo, mis diseños van a ser mucho más inteligentes y completos y con ello voy a alcanzar el resultado esperado. Y entonces las personas dejaron de comprar software para contratar cómo ellos pueden avanzar o progresar. Cada decisión de diseño debe conectar con un progreso humano real. Cuando contratamos la inteligencia artificial, lo que estamos buscando es mejorar mi desempeño y a partir de este desempeño, lo que quiero yo es lograr que podamos avanzar y podamos lograr esos resultados esperados. Y con ello, lo que vamos a identificar es cómo vamos a evolucionar mi toma de decisiones a partir del progreso real que voy a tener con las herramientas, teniendo menos funciones innecesarias y más valor relevante y memorable, creando experiencias simples, útiles y confiables que construyan lealtad y recomendación. Comprender personas es más importante que tener la mejor tecnología. Y el software exitoso no es lo que hace más, es el que logra más progreso en las personas. Y aquí es donde vienen los primeros retos a los que nos venimos enfrentando como compañías. Entonces, antes de los requerimientos, lo que necesitamos es tener una propuesta de valor como fuente de origen para el software. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué problemas vamos a resolver? ¿Qué beneficios vamos a generar? ¿Y cuál va a ser el resultado medible que voy a alcanzar? Este es uno de los grandes pecados, comprar herramientas sin determinar previamente el potencial y la velocidad a la que se puede operar. El requerimiento tampoco debe ser el punto de partida. Debe haber funcionalidades sin propósito por ahí, decisiones sin contexto, sistemas sin adopción y valor perdido. Primero el por qué y luego el qué, como parte de este ejercicio. De jobs to be done a propuesta de valor. ¿Cuál es la persona y el contexto? ¿Cuál es el job que le voy a resolver? ¿Cuál va a ser el dolor y la ganancia que va a obtener? ¿Cuál es la propuesta de valor? Los requerimientos alineados y la métrica de éxito. Métrica de éxito. Uno de los grandes pecados en que caemos es comprar soluciones sin tener una métrica de éxito. Componentes de un software de valor desarrollado con IA. Pues primero el yo principal, la experiencia deseada, el rol de la IA y los datos, la métrica de impacto y los riesgos y la ética. La IA no fue hecha o no fue pensada en resolver y analizar el pasado y hacerlo perfectamente. Por eso es que yo hablo del desapego de los RPs y de los CRMs. La IA fue creada para que en tiempo real
me ayude a hacer los pronósticos de comportamiento de mi inventario, de mi flujo de efectivo y de todos aquellos elementos que van a ayudarme a cambiar mi propuesta de valor y validarla antes de programarlo. Entrevistar y observar, identificar insights, probar hipótesis, medir evidencias, iterar y aprender. Yo siempre he dicho que cualquier solución, cuando es exitosa o fracasada, es el producto de tres elementos. El primero es la herramienta. O sea, ¿cuál es el grado de calificación que tiene esa herramienta para ayudarme a generar valor? La segunda son la capacidad que tienen los usuarios, cuál es el grado de conocimiento de su negocio y en función de eso, tener esa habilidad para operar la herramienta. Y la tercera, que también es muy importante, es que los consultores deben dejar de ser programadores. Primero deben entender el modelo de negocio del cliente. Como segunda habilidad, deben dominar la herramienta, porque si solo dominan la herramienta, vamos a crear y caer en peticiones de los usuarios que son cosas que son irrelevantes y que luego el consultor con la tentación de facturar más horas o tener más personas trabajando en el proyecto, le aceptamos, pero estamos generando un monstruo. Y entonces, este proceso de validación es fundamental. En mi empresa, una de las reglas que practicamos durante mucho tiempo es que si nos pide cosas irrelevantes, las cobramos 3 veces más caras. Y si nos pide cosas que son muy relevantes y valiosas y que pueden aportar valor al producto, hasta las hacemos gratis o las cobramos al costo real. ¿Y por qué razón? Porque esto nos va a aportar aprendizaje y valor. Cuando nos piden cosas que son aberrantes, le ponemos un precio aberrante para que el cliente diga, no, no, eso está muy caro, no lo quiero, no lo necesito o no voy a justificar el retorno de inversión. Y nosotros tenemos que encontrar de qué manera vamos a convencer al usuario y a la dirección para hacer cosas pensando en el valor que estamos aportando. Y entonces vamos a entender a la persona para terminar de por transformar su experiencia, llevarla de un punto A a un punto B. Cada funcionalidad debe de existir para crear valor más que por costumbre. Algún día nos han pedido cosas, es que siempre lo hemos hecho así. Pues no, ese ya no es un criterio. Ahora me tienes que explicar cuál es el valor que le estamos dando a los clientes. Menos funciones sin propósito, más soluciones con impacto y métricas claras. La IA acelera el desarrollo, pero la estrategia define el valor que vale la pena crear. Muchas veces privilegiamos la rapidez, pero en realidad lo que hay que entender la estrategia de lo que queremos. Y el software, en vez de vender tecnología, lo que nos va es entregar progreso y nos va a entregar valor. Fíjense cómo el enfoque es diferente. Y esto es algo que nosotros nos lleva de una ejecutiva a un caso de negocio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre y por qué importa? ¿A quién le afecta? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuál es la causa probable? ¿Y cuál es el costo actual y el área de oportunidad? Es definir el problema más allá de los síntomas. ¿Qué pasaría si no actuamos y nos hacemos de la vista gorda? ¿Qué vamos a perder? ¿Ventas? ¿Va a rotar menos el inventario? ¿Vamos a perder tiempo? ¿Vamos a tener errores y retrocesos? ¿Vamos a perder clientes? ¿Vamos a perder oportunidades? ¿Cuál es mi costo de no actuar?
¿Cuántas veces ustedes tienen requerimientos y están ahí guardados porque el director que tiene más saliva es el que más exige y pide sus propuestas? Y entonces tenemos que aprender a valorar el costo de no actuar y cuál es la oportunidad, qué valor podemos capturar al resolver un crecimiento de ingresos, una mejora de la experiencia, la eficiencia operativa, reducción de riesgos y generación de ventajas competitivas. ¿A quién le voy a resolver algo? ¿Qué promesa hacemos al consumidor inteligente? ¿Qué job le vamos a resolver? ¿Cuál es la promesa de valor? ¿Cuál es la experiencia deseada? ¿Cuál es el resultado medible? Y la hipótesis, ¿qué creemos que es cierto y debemos validar? ¿Cuáles son los supuestos claves? De repente nos ponemos a desarrollar una aplicación y resulta que elegimos un tipo de dispositivos que son los menos usados por nuestros clientes. Y si nuestros clientes van a usar sus propios dispositivos para generar las soluciones, pues tenemos que tener el supuesto clave de cuáles son los instrumentos de trabajo que ellos tienen y además en qué versiones de hardware y software, porque mientras más ancha es la banda, mayores dificultades tenemos para generar un software estándar, porque de versión en versión de sistema operativo se pierden capacidades. Entonces hay que validar esas hipótesis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo validaremos? ¿Y con quiénes estableceremos los criterios de éxito? Y finalmente, valor, riesgo y decisión. ¿Qué valor justifica el riesgo y la inversión? Valor esperado, económico, humano y estratégico. Riesgos principales, inversión estimada, retorno de inversión, el payback estimado y la decisión de inversión. Y con esto vamos a establecer el MVP, el Minimum Viable Product, lo construimos, lo escalamos, lo detonamos y podemos hacer su expansión. Y aquí no vamos a construir por entusiasmo, vamos a construir con propósito. No invertimos sin comprender un problema real. No escalamos sin validar la hipótesis clave. No asumimos riesgos sin evaluar su impacto y su mitigación. No buscamos tecnología, lo que buscamos es tener impacto, valor y resultados. Este reposicionamiento en el diseño y las definiciones hace que cambien nuestras reglas y que sea muy relevante para dar los siguientes pasos. Muy bien. Ahora vamos a investigar al usuario con la inteligencia artificial. Vamos a entender sus necesidades reales. Vamos a determinarlas. ¿Qué funciones son innecesarias? Reproducir desperdicio, priorizar los jobs críticos, reducir incertidumbre de inversión. Hace 25 años, quizá un poco más, recibí un requerimiento de un cliente donde exigía que el software pudiera manejar las agendas para recibir a los proveedores para el proceso de catalogación de productos y exigía ciertas ventanas de tiempo. En aquella época, mi propuesta era diferente, que el usuario entre al portal y antes de pedir una cita, lo que debería era analizar el comportamiento de los productos en las diferentes categorías y decidir si el producto que quería ofertar podía tener mejores niveles de desempeño de todos los que estaban ahí. Por supuesto, el análisis era anónimo. Y después seleccionar el de peor de desempeño y comprometerse a vender un 50% más que el peor de esos productos y mejorar el resultado. A partir de eso, hacer un proceso de informar al comprador que incluyera traer todos los datos de carga del catálogo de productos maestro en GS1 y entonces
cuando el comprador recibe la invitación para una sesión, ya tiene toda la información para decidir cómo, cuándo va a recibir a ese usuario, a ese proveedor. Fíjense cómo muchas veces el que define los requerimientos acaba dándole en la torre a las posibilidades de creatividad y visión de futuro. Vienen la investigación como señales las quejas, búsquedas sin resultado, carritos abandonados, llamadas repetitivas, fricciones operativas. Toda aquella organización que privilegia el uso de herramientas como el WhatsApp para resolver dudas o problemas de sus clientes, me da pena decirlo, están bien perdidos, porque todas esas interacciones son en proporción a las deficiencias de diseño de sus herramientas. Cuando ustedes quieren pedirle ayuda a su banco, es un rollo. Cuando ustedes quieren pedirle ayuda a Uber, dentro de la aplicación hay un apartado con un montón de contextos donde le tienes que proveer una serie de datos para que te ayuden. Todas las veces que yo he pedido ayuda ha tenido que ver con problemas de un error en facturación, donde el conductor ha operado mañosamente con dolo. Y la otra fue un día que se me quedó mi teléfono celular, uno de mis teléfonos, en un taxi en Nueva York. En todos los casos, en menos de 10 minutos obtuve una solución y solo pude negociar que el operador del auto me trajera el teléfono al día siguiente, previo pago de $50, porque era el costo de recuperación. Y entonces, cuando nosotros estamos diseñando los sistemas, lo primero que tenemos que entender es de qué cosas me están preguntando más, o por qué ocurre mucho ese error, o por qué hay tantas dudas en esa función. Pues es porque está mal diseñada y hay que corregirla. No porque le pongas más capacidades al WhatsApp, vas a resolver lo esencial. Y bueno, fuentes de investigación con inteligencia artificial, ya sean entrevistas, observación, encuestas, tickets y soporte. Si yo tuviera la capacidad de analizar los tickets y encontrar los patrones de comportamiento. Algún día les platiqué que tenía un cliente que de cuando en cuando los jueves habían problemas con el cierre de tienda. Y pues era un tema que era recurrente, pero no era de todas las semanas, era de cierto ritmo. Cuando me decidí a investigar la profundidad, pues descubrí que ese día descansaba el gerente de la tienda y no había nadie entrenado para hacer el cierre de la tienda, hablando computacionalmente. Y él lo que hacía era dejar la computadora lista para que viniera el de seguridad y le diera enter. Pero a veces era tanto el tiempo que se cerraba la señal y ya no tenía el usuario el password, el guardia, o le picaba el botón incorrecto. Y era cuando venían esas inconsistencias. Entonces, cuando uno analiza los temas, uno tiene que encontrar que una parte de la solución puede ser con educación y preparación de más gente. Otro es resolviendo en el problema dentro de las cosas que tenga el software y o alguna otra cosa que podamos aprender de ese análisis. El gran tema es que pocas veces se analizan los tickets. Hay compañías que odian registrar tickets. Los bancos son el gran ejemplo. Nunca registran tickets y nunca nos dan tickets. Bueno, reseñas y comentarios, analítica de producto, datos operativos, documentos y procesos y contexto externo. ¿Y qué buscamos descubrir? Preguntas a descubrimientos, jobs y necesidades, dolores y fricciones, motivaciones y expectativas, journey y momentos clave, barreras
y desencadenamientos. Y entonces vamos a encontrar estos elementos que nos van a ser como fuente de información para nuestro diseño. La IA como aliada en investigación, amplificando la capacidad humana de procesamiento masivo de datos, detección de patrones, análisis de sentimientos, segmentación inteligente, resúmenes y síntesis. Principios de una investigación poderosa. Céntrate en personas reales. Sé curioso sin asumir. Busca los objetivos de manera clara, sin influenciarte. Ética y transparencia, iterativa y continua. Cuando de repente encontramos un usuario que reporta muchas fallas, lo que hay que ver es qué sucede con sus compañeros similares. Y lo que vamos a encontrar puede ser que el área de trabajo no esté acondicionada correctamente o carezca de las herramientas. La segunda es que no lo hayamos entrenado, preparado para desarrollar ese puesto. Y entonces nosotros tenemos que ser muy críticos para que tengamos una operación perfecta sin errores. Y eso es gracias a que fuimos corrigiendo las deficiencias en el diseño de la herramienta o hemos entrenado a las personas para que tengan las habilidades correctas para hacer su trabajo correctamente. Entonces descubrimos, analizamos, interpretamos, decidimos, diseñamos y medimos. ¿Cómo usar el design thinking aumentado con inteligencia artificial? A partir de empatizar, comprender a las personas, definir, idear, tener esa lluvia de ideas, esa exploración de alternativas, combinar perspectivas, priorizar ideas y evaluar la factibilidad. ¿Cómo hacemos prototipos y probamos? ¿Cómo hacemos que estos se vuelvan interactivos y que estos principios guíen siempre el diseño centrado en personas con empatía y respeto, ética y responsabilidad, iterativos y colaborativos con un impacto real medible? Y volvemos, empatizar, definir, idear, prototipar, probar y resultados. Estos ejercicios son dinámicos que nos permiten a nosotros perfeccionar y simplificar. Cuando yo ahorro tiempo y tengo 10 millones de usuarios y resuelvo en un minuto menos una transacción, una operación, estoy ahorrando 10 millones de minutos, suponiendo que cada humano hace una transacción. Si cada humano hace 10 transacciones en un mes, serían 10 millones de minutos de horas sombra ahorradas. Y esto es parte de las cosas que debemos de exigir a las áreas de TI. Nos quedamos en el punto de la zona de confort, bloqueados porque las herramientas que venimos usando definitivamente fueron la gran solución hace 35 o 40 años. Los RPs datan de entonces, los CRMs de un poquito más para acá, pero siguen siendo herramientas que fueron diseñadas de manera monolítica, con muy poca flexibilidad o plasticidad para crecer o evolucionar. Y aquí tenemos que pensar en requerimientos inteligentes. Nosotros tenemos que enseñarle a los usuarios cómo hacerlos y con qué propósito, con qué contexto y condiciones, qué es el comportamiento que esperamos del sistema, criterios de separación, restricciones y riesgos. Muchas veces queremos que el gurú llegue y ve la operación cuando el que mejor sabe lo que le duele es el usuario. ¿Cómo yo le enseño a hacer requerimientos inteligentes que nos permitan a nosotros modelar correctamente esa funcionalidad?
Y claro, si yo tengo 1,000 o 2,000 gerentes de tiendas, muy probablemente yo tenga entre 50 o 100 o 200 que entienden los problemas y que debo de entrenarlos y prepararlos para construir estos requerimientos. ¿Cómo le doy valor al requerimiento? Pues agregándole el job to be done, el dolor, la fricción, la propuesta de valor, las hipótesis de la solución para definir el requerimiento, los criterios de aceptación y la métrica de éxito. Oiga bien, criterios de aceptación son muy importantes. Y con esto, lo que vamos haciendo es crear esas historias de usuario efectivas. A mí me gusta platicar mucho con los directores y gerentes de tienda y las personas que hacen la operación. Y me dicen con frecuencia, estamos cansados de mandar correos pidiendo soluciones y no pasa nada. ¿Y por qué razón? Porque estamos sentados en una zona de confort en los corporativos. Necesitamos criterios de aceptación robustos que nos definan comportamiento esperado, datos y reglas de negocio, condiciones de éxito, calidad y rendimiento, seguridad y privacidad. No basta definir qué quiero resolver, sino a qué velocidad lo voy a resolver, los elementos clave del requerimiento y tomar la IA como una aliada del requerimiento inteligente. Para conectar la estrategia y la ejecución, reducimos la incertidumbre, maximizamos el impacto y protegemos a las personas. Con foco en lo que genera valor, el backlog ejecutivo. En la IA se habla del IA Council. El Council es lo que nos permite tener todos los requerimientos definidos para que un grupo de directivos ejecutivos y quizá con algunos externos den la prioridad y la estrategia de resolver con una priorización inteligente, con el impacto de valor, urgencia estratégica, esfuerzo y complejidad, riesgo e incertidumbre. Y decidir con disciplina, dándole una trazabilidad total, validar antes de escalar, gobernanza continua y tener esta fase de descubrir, evaluar, priorizar, entregar y aprender. Y con ello lo que vamos a definir es el Minimum Viable Product, el prototipo mínimo inteligente para resolver la idea, el experimento mínimo viable para llegar al producto mínimo viable, que es el que va a entregar el valor real mínimo esperado. Y así pasamos de la idea al prototipo, al experimento, al MVP, a aprender, decidir, escalar y poder hacer este juego de iteraciones que nos permita ir más allá. Ahora, en todo este proceso, nos hemos concentrado en definir las especificaciones, pero la pregunta ideal es, ¿con qué herramienta o herramientas voy a construir esto? Es la herramienta, no la estrategia, la que nos va a ayudar a generar estos elementos que nos va a poder permitir avanzar, generar este mapa de capacidades, criterios clave de decisión. Inicia en pequeño y aprende rápido, integración y datos, personas y cultura. Como parte de este propósito claro que resuelve una necesidad real, evalúa y prueba, escala con inteligencia, tiene un gobierno y seguridad, aquí es donde entra el IA Council, y el entendimiento del contexto para generar esa solución y volverle a dar la vuelta al círculo. Muy bien. Y con esto llegamos al proceso de construir, de comprar o construir con un partner o nosotros en lo individual. El tema de comprar es muy importante porque me permite ir mucho más rápido. Sin embargo, el proceso de construcción es como el ejercicio de querer diseñar tu casa. Es diferente a comprar una casa que ya está hecha, donde mañana te puedes meter porque ya está limpia, está pintada, está completa. Quizá no tenga todo lo que tú querías, pero tiene el 95% de lo que querías. Cuando vas a construir, tienes un ciclo de aprendizaje y eso toma tiempo. ¿Con quién me voy a asociar para hacer este diseño?
Puedo hacer el diseño solo o puedo hacerlo con un experto. En algunas de mis primeras experiencias tuve la oportunidad de ayudar a algunas compañías a desarrollar su propia solución. Y la verdad es que muchas veces hay esa ceguera de taller interna porque es como esos matrimonios entre familiares. Dentro de casa queda todo, ¿no? Y nos olvidamos de ver los otros requerimientos. ¿Y cómo nosotros vamos a tener el composto, el componer, la flexibilidad, la integración y la arquitectura modular para evolucionar desde crear valor para el consumidor como la idea central, la diferenciación, control de datos, tiempo para ir al mercado, time to market, el costo total de propiedad, la flexibilidad y la escalabilidad, el riesgo y la dependencia que tenemos, ¿no? Con las reglas de oro, compra lo que no te diferencie, construye lo que te hace único, asóciate para acelerar y complementar y compón para ser fácil, ágil y escalable. Y así construirás decisiones inteligentes con un modelo de orquestación que nos va a ayudar a interconectar, a darle modularidad, tener APIs, es Application Program Interfaces, que nos ayuda a integrar entre múltiples herramientas, eventos, tiempo real y desacoplamiento, datos del activo más estratégico y la IA como capa transversal y responsable, pensando de la experiencia ideal, los APIs y los servicios, la lógica de negocio, datos y eventos, IA y analítica, infraestructura, seguridad y gobierno. Y así estamos listos para tener una experiencia de software que nos va a ayudar a tener una estrategia visible, una IA que cambia la interfaz, una IA que se hace comparativa. Yo insisto mucho que la IA, el mayor uso lo vamos a tener en una IA invisible, que va a estar embebida, oculta por allá, por abajo del software, sin que tú te des cuenta. Es como hoy cuando ordenas un Uber, es como hoy cuando usas el Waze, es como hoy cuando usas estas aplicaciones que tienen la inteligencia artificial diseñada de manera oculta para guiarte sin que tú te des cuenta. También tenemos que pensar en el diseño conversacional, el propósito claro, flujos estructurados, memoria confiable, límites y seguridad y la salida del turnaround. Y bueno, principios de experiencia con IA y accesibilidad e inclusión. Las aplicaciones se van a volver multimedia, no van a ser en texto, van a ser con audio, video, interactivas, donde yo voy a poder señalar, oler, degustar, con métricas y experiencias que nos van a llevar a otro tipo de momentos de verdad, de descubrir, entender, interactuar, recibir valor y confiar. Y finalmente tenemos que pensar en el diseño de ecosistemas y plataformas donde tenemos una interacción de un grupo de actores interconectados con capacidades compartidas a través de APIs y datos responsables. La IA como inteligencia de red, confianza de gobierno, efectos de red, escalabilidad y comunidad. Y esto que les estoy diciendo no es nada nuevo. A mediados de los 90, hace 40 años, los retailers y los fabricantes de hardware y software nos reunimos en una organización que se llama ARTS, Application Retail Technology Standards. Partimos de la hipótesis de que nunca se había generado una aplicación que resolviera el 100% de las necesidades de un retailer o de su ecosistema, y tampoco era factible de que hubiera esa solución monolítica fabricada como algún día nos intentaron vender con el ERP. Y lo que partimos fue de tener un gran modelo de datos con una serie de soluciones interoperables, como si fueran pedazos de Lego interconectables. Así planeamos, así diseñamos y así llegó la interoperabilidad para que cuando tú quieras evolucionar no tengas que tirar todo, sino sustituyes solo la pieza o el segmento del Lego de software
que le da las gracias y traes otro nuevo a reemplazarlo por alguna característica o misión. Y esto es algo que ahora se vuelve a repetir, pero claro, yo les estoy hablando como alguien que ha diseñado software y ha desarrollado. Ustedes, quienes son usuarios, muy probablemente desconozcan todo esto, pero en esta primera sesión lo que quiero darles es un panorama de todas las cosas en las que nos debemos dedicar para pensar en desarrollar nuestra nueva generación de software en una plataforma desarrollada totalmente usando la inteligencia artificial. Y bueno, hoy tampoco tenemos prompts, nos vamos a ir directamente al fin de la sesión para las preguntas y respuestas. Pues muchas gracias. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas que seguramente algunos de ustedes tienen por ahí ahora. Adelante, ven, déjame quitarle aquí la traba. Listo. Tengo varias preguntas. Mira, la primera es, ¿cuánto tiempo se llevaría el desarrollo del software utilizando la IA? ¿Y qué va a pasar con las fuentes? En este caso, antes las fuentes las tenía el desarrollador. En este caso, ¿qué va a pasar con las fuentes? ¿Dónde quedan? ¿Cómo se protege? Todo el desarrollo que tiene inteligencia artificial es hecho con instrucciones que tú le das verbalmente. Sin embargo, eso abajo, hay código en Python, hay código en C, hay código Ujú. igualito al que tú conoces. Realmente, la única diferencia que vas a ver es que hoy la inteligencia artificial, ya que tienes una función modelada, o conforme vas avanzando, le dices, sácame un backup de todo el código y te lo entrega. Y ese código lo subes a un repositorio de códigos donde vas llevando las nuevas versiones de lo que se va generando. A partir de ahí, se hace la publicación en ambientes de producción, igual que hoy se hace. La única diferencia es que esta primera etapa de diseño y desarrollo de software, o de modelado, o de prototipado, se hace en una interacción que te permite construir todo sin que tú veas una sola línea de código, pero abajo, en todo ese diseño, está el código fuente. Abajo está el tipo de base de datos que tú elegiste y el diseño de esa infraestructura con el cual lo que vas a ahorrarte es mucho. Los ejercicios que hice durante el mes de junio, hice tres. Logré desarrollar en un plazo de aproximadamente 10 horas lo que un programador pudiera haber resuelto entre 6 y 8 meses, según mis estimaciones, ¿no? De un pedazo de software de estudio de mercado y opinión pública. Desarrollé un visor de resultados también con Cursor, con resultados también muy buenos, quizás no tan impactantes porque la interfase de Cursor no es tan amigable, pero la de Lovable que usé para eso y para desarrollar Exponential News, que es con lo que estoy publicando ahora mis contenidos, pues el Exponential News igual me tocó desarrollar desde 4 y 5 horas. Y más o menos para que tengas una idea, ¿ven? Dependiendo de la complejidad, yo entre Exponential News y el software de Tiny Smart Quest, consumí quizá unos 100, $150 de tokens. O sea, Ok. 3,000 pesos, 4,000 pesos. O sea, eso es probablemente el 10 o el 20% del sueldo de una persona, ¿no? O sea, no es nada. O sea, pero sí es importante que quien le dé las instrucciones tiene que tener una visión completa y amplia de lo que quiere diseñar. Porque si tú no sabes lo que quieres diseñar y te la vas a pasar iterando ahí, te vas a acabar todo el tiempo del mundo desesperado sin lograr los resultados que estás esperando. Ahora, ¿qué va a pasar cuando este software tiene que tener unas interfaces con otro software que ya tienen?
y a lo mejor el otro no te va a permitir porque tiene derecho. O sea, ¿ahí qué haces ante esa realidad? Ahí los APIs son la fuente de trabajo. El API es como el enchufe de energía eléctrica. El Ok, API es como el HDMI. El API es como el enchufe de sonido. El API es el enchufe del RGB de la computadora o el puerto Ethernet. Tenemos que construir esos APIs que nos permitan a nosotros modelar todo lo que tenemos en mente. Y eso es parte del ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? ok, O sea, es parte del diseño, Ben. ok, claro que sí. Pues de mi parte, muchas gracias, muy. Oh, gracias a ti, Ben. Gracias por participar en la sesión de hoy. Ya algunos ya se retiraron. Y nos vemos pronto la próxima semana. Claro que Y sí, ponte a pensar en algunos ejercicios. Si quieres, hablamos en la semana para intentar la próxima semana hacer alguna modelación. claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Nos vemos, Hasta bye. pronto.